Hoy vamos a meternos de lleno en la trayectoria de una figura clave para entender el derecho hoy en día, el profesor Manuel Atienza. Y su historia es fascinante, porque para pillar la revolución que supuso su pensamiento, primero hay que entender de dónde viene. Y su origen, la verdad, es de lo más inesperado. A ver, no es la frase que uno se esperaría de un filósofo del derecho, ¿a qué no? Pero esta imagen, esta cita, es la llave para entrar en su mundo. Un mundo que, como veremos, moldeó por completo su forma de pensar y nos lleva directos al corazón de sus ideas. Así que venga, vamos al principio. ¿Cómo se pasa de una infancia rodeado de artillería a dedicar toda una vida a los argumentos y a la razón? Pues la respuesta está en un rincón muy concreto de España. Atienza se crió en Trubia, Asturias, y ojo, en plena dictadura franquista. Pero, y aquí viene lo curioso, al vivir en un entorno militar muy técnico, su educación fue increíblemente culta y sobre todo libre del adoctrinamiento ideológico de la época. Estaba rodeado de ingenieros, gente con una cabeza muy bien amueblada, que valoraba el conocimiento puro y duro. Y aquí está la clave. Su camino no empezó en una facultad de Derecho. A él lo que le tiraba era la literatura y la filosofía. Y entonces de adolescente cae en sus manos Platón. Y ahí todo hace clic. Descubre que se puede mezclar la belleza de la escritura con el rigor del pensamiento. Y esa revelación lo puso en el camino directo hacia la filosofía del derecho. Vale, para entender de verdad por qué Atienza fue tan importante, tenemos que visualizar a qué se enfrentó. Hay que imaginarse cómo era estudiar Derecho cuando él llegó a la universidad, y sinceramente el panorama era bastante desolador. La enseñanza era básicamente la famosa clase magistral. Es decir, un profesor soltaba su rollo y los estudiantes se limitaban a tomar apuntes para memorizar y luego soltarlo en el examen. No había debate, no había diálogo, no había práctica. El derecho era como un dogma sagrado que solo había que aprenderse de memoria. Que este modelo, claro, chocaba de frente con lo que se hacía en el mundo anglosajón, con su método socrático, que se basaba en discutir casos reales, en argumentar. En la tradición de Atienza, la jurisprudencia casi ni se tocaba. La argumentación era algo que simplemente no existía. Eran dos planetas distintos. Y esta frase del propio Atienza es que lo clava. Es una crítica brutal y muy personal. No es una queja teórica, no. Es la frustración de un estudiante brillante, que sabía que el derecho tenía que ser algo más, pero nadie a su alrededor parecía capaz de enseñárselo. Y aquí, justo aquí, es donde la historia da un vuelco. Frente a esa educación rancia y estática, Atienza se convierte en uno de los grandes abanderados de un cambio radical, de lo que se llamó el giro argumentativo. La idea es, en el fondo, sencilla pero potentísima. El derecho no es solo un montón de normas escritas en un código. El derecho es, sobre todo, una práctica, una actividad que consiste en dar y debatir razones. Entender el derecho es, por tanto, entender cómo se argumenta. Esto fue como abrir las ventanas de una habitación que llevaba años cerrada. De repente, estudiar derecho era interesante, era un reto, era dinámico. Se empezaron a analizar sentencias, a debatir casos, a aprender a pensar como un jurista. Fue básicamente traer a Sócrates a las facultades de Derecho, y los programas que siguieron este camino tuvieron un éxito tremendo. Pero la cosa no se queda ahí, ni mucho menos, porque Atienza lleva la idea de la argumentación un paso más allá. Sostiene que no basta con argumentar bien en los juicios. La argumentación debería empezar mucho antes. Aquí su pensamiento se expande. Su lógica es aplastante. Si muchos de los problemas jurídicos vienen de que las leyes están mal hechas, ¿no sería más inteligente mejorar el proceso de creación de esas leyes? Es un cambio de foco total, de los juzgados al Parlamento. Y para conseguirlo, propone una especie de ITV para las leyes. Una lista de 5 filtros que toda nueva ley debería pasar. No basta con que esté bien escrita, tiene que ser coherente, tiene que ser realista, tiene que funcionar para lo que se ha creado y, por supuesto, tiene que ser justa. Un enfoque completísimo para legislar con sentido común. Y esta analogía que utiliza es sencillamente genial. Su teoría de la legislación es como la medicina preventiva. En lugar de esperar a que surjan los problemas, las caries jurídicas, para que los jueces las arreglen, ¿por qué no crear leyes tan bien pensadas, florar el agua, que eviten que esos problemas lleguen a aparecer? Ya en la última etapa de su carrera, el proyecto de Atienza coge una nueva dimensión. Una dimensión, podríamos decir, cultural y global. Su defensa de la argumentación se convierte también en la defensa de toda una tradición de pensamiento. Atienza se da cuenta de que en el mundo jurídico latino, tanto en Europa como en América Latina, hay una especie de complejo de inferioridad frente al dominio apabullante del mundo anglosajón. Y su respuesta es clara: tenemos que desarrollar conscientemente una filosofía del derecho con voz propia. Pero ojo, la idea no es aislarse.
Todo lo contrario, se trata de sacar pecho, de poner en valor a los grandes pensadores propios, de enfocarse en los problemas que de verdad importan aquí y de aportar al debate global una visión de los derechos humanos quizás menos individualista y con más peso en lo social. Es una llamada al orgullo intelectual, vaya. Y con esto llegamos al desafío final que nos plantea su obra. Hoy vivimos en un mundo donde el poder se ha vuelto difuso. El modelo clásico del Estado-nación como el único centro de poder ya no se sostiene. El poder real está muchas veces en manos de multinacionales o de organismos que están por encima de los propios estados. Así que, la pregunta final, la que nos deja todo este recorrido por el pensamiento de Atienza, es esta. Si el Estado de Derecho se diseñó para controlar el poder del Estado, ¿cómo usamos ahora la argumentación, cómo usamos la razón para ponerle límites a estas nuevas formas de poder global? Ese es, sin duda, el gran reto para los juristas del siglo XXI.